Estamos en el aire. Sí, señor, está Sergio Massa. Gracias por estar. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Massa. No, por favor. Te escucho todo a la jueza Rogelio Salgado, ¿no? Contundente. Pero en cámara lo veía a espalda de Eduardo a veces. Y la verdad es que a una mancha de impunidad como fue el atentado, le aparece otra mancha de impunidad y de sangre, como es la muerte de Nisman. Y creo que la familia y la sociedad argentina se merece que se haga justicia. La jueza duda de que se haga justicia, ¿eh? No hay ninguna duda, y sobre la base de la contundencia en el detalle, ¿no? De las afirmaciones que hace la doctora Rogelio Salgado, de que no solamente estamos frente a un hecho sin explicación, sino además a una justicia que no quiere dar respuesta. Bueno, ella lo dijo. El día que publicaron esa carta y vimos escrito lo que ponían los chicos, no me gusta mezclarlos en esto, pero que fue muy conmovedor. Yo planteaba el tema de que llegó el tiempo de que escriba la justicia, porque además la Argentina necesita culpables y presos por la muerte de Nisman. A ver, volvemos a la... Salimos del tema. Cotidianidad política. Hoy se anunció el aumento del mínimo no imponible en ganancias. Lo anunció el presidente Macri, después se dieron precisiones. Usted había dicho hacía 3 o 4 días, no se le pueden sacar las retenciones a la minería y no bajar ganancias. 3 días después el gobierno baja ganancias. Está bien, alcanza, es poco. Tiene sabor a un pasito muy chiquito. A ver. Tiene sabor a poquitito. ¿Por qué? En primer lugar, porque afecta solamente a 180.000 personas. De más de 1.100.000 personas que pagan impuesto a las ganancias. En segundo lugar, porque al eliminar el tope que se planteó en el 2013, hay 220.000 personas que son pasibles de pagar ganancias ahora y que no venían pagando. En tercer lugar, porque la verdad es que si hay algo que tenemos que defender es el poder de compra de la gente. Piense usted que en la Patagonia, por ejemplo, el efecto va a ser neutro. Piense usted que... ¿Por qué? Porque cuando usted tiene calculada la zona austral, cuando usted tiene calculada una serie de cosas vinculadas a lo que significa la vida en la Patagonia... El costo de la vida, dice. El costo de la vida y los salarios con los adicionales y los plus. A mí me parece que el gobierno podría hacer un camino distinto. El gobierno podría llevar el mínimo no imponible a 60.000 pesos. Nosotros lo vamos a plantear en el Parlamento. Discúlpeme, lo pusieron en 30, se quiere llevarlo a 60. Es doble. Sí, es un poco... Da el contexto. Espere que le termino la idea. Si nosotros, en lugar de eliminar las retenciones a la minería, mantenemos las retenciones a la minería y le eliminamos los reembolsos por Puerto Patagónico a muchas mineras, si nosotros no eliminamos por DNU los impuestos a las tabacaleras, si nosotros además vamos fuerte contra los salarios de ingresos altos, perfectamente podemos financiar la eliminación del impuesto a las ganancias a los trabajadores de salario de convenio, que es en definitiva lo que buscamos. El salario no es ganancia, el salario es remuneración, es el pago por una contraprestación realizada, está establecido por convenios. La ganancia es otra cosa, la ganancia es un premio extraordinario, la ganancia es el resultado de una inversión. Si la gente en su casa googlea ganancia y salario, se va a encontrar que no tienen ningún punto de convergencia. Entonces, tenemos que sacar a los trabajadores argentinos, además de esta discrecionalidad, de que cada presidente va decidiendo hasta dónde les roba un pedacito del salario. Fíjese otra cosa, no está tocada la escala. No. Y entonces, efectivamente, en realidad, lo que termina pasando es que siguen las distorsiones. Tenemos que hacer un trabajo serio. Y la verdad es que nosotros, más allá de que obviamente consideramos que el gobierno dio un paso, y es bueno que haya dado un primer paso mirando a la gente y no tanto mirando a las empresas, es importante que demos pasos que defiendan el poder adquisitivo del salario. La eliminación de subsidios representa más de 150.000 millones de pesos que salen del bolsillo de la gente. ¿Cómo se van a compensar? Piense usted, hablamos de que en el 2013 se tocó por última vez ganancias. Sí. 60% es el promedio de aumento por paritarias de los salarios. Con lo cual, si usted mira la base imponible de ese entonces y mira la realidad de hoy,
se va a encontrar con que, salvo aquellos que perdieron contra la inflación en paritarias, están todos alcanzados por el impuesto a las ganancias. Tenemos que construir un sistema tributario progresivo. Por eso no nos quedamos en el reclamo de decir tienes ahora poco. Vamos con la propuesta al Parlamento de decirle al gobierno, mire, por acá, este es el camino con el cual no lo desfinanciamos, pero además defendemos a la gente, que es lo que nos importa. ¿El gobierno está para escuchar esas cosas o ya tomó una decisión? Usted lo conoce a Macri de la vida política y lo ha visto en acción estos 2 meses, concretamente. Mire, si hay dos cosas que pasaron el 25 de octubre del año pasado, fueron la primera, una composición del Parlamento que obliga al diálogo y a los consensos. Y nosotros en ese sentido le vamos a dar todas las herramientas para poder gobernar al presidente Macri, y él lo sabe y lo hemos manifestado públicamente, pero también vamos a señalar con la misma firmeza aquellas cosas en las que creemos que se equivocan. Entre la gente y las empresas, nuestra prioridad de agenda va a estar puesta en la gente. Dígame, hablando de la gente, hablando de las protestas, hablando de los conflictos, ¿comparte la idea del protocolo de regulación de protestas que hoy empezó a ponerse en práctica? En realidad el protocolo no es ni más ni menos que la expresión del código. Si no nos gusta el código lo tenemos que cambiar, pero está escrito en el código. Honestamente, hay que romper la lógica de que en la Argentina 20, 30 o 50 personas toman de rehenes a millones, sin que eso signifique limitar el derecho a la protesta. A mí, por ejemplo, las plazas del kirchnerismo me parecen bien, porque son en un lugar, en un ámbito donde no molestan a nadie, expresando su disconformidad. Yo pienso distinto. Ahora bien, por lo menos lo hacen en un lugar donde no le complican la vida al resto. La lógica de te corto para extorsionarte, para sacarte una ventaja, me parece que viola además el derecho al libre tránsito de millones de argentinos. Más alguna vez acá, en esta misma mesa, o una parecida, Juan Carlos Alderete, de la corriente clasista combativa, de los que más cortaban calles, un día acá nos dijo, Eduardo, y disculpe, no, le pedimos a la gente, pero si no cortamos la calle nadie nos da bola. Mire, lo dijo hace 5 o 6 años. Yo creo que la Argentina inauguró una etapa distinta el 10 de diciembre. Y aspiro a que cuando hablamos de construir consensos nadie crea que el gobierno da derecho a imponer verdades. Las verdades, digamos, en realidad son relativas y de la opinión de todos se construye, digamos, una gran verdad. De la suma de las partes se construye un todo. Nosotros tenemos que aprender que hay que escuchar cada uno de los reclamos, chico, mediano, grande, y eso el Estado lo tiene que aprender. Los reclamos en realidad son el reflejo de una sociedad que demanda. Ustedes me decían al principio, bueno, ganancias, inflación. ¿A alguien le cabe duda que los precios están fuera de control? ¿A alguien le cabe duda que cuando miramos la evolución noviembre, diciembre, enero y estamos viendo febrero, estamos frente a un problema serio con la inflación? La verdad es que ¿Usted cree que el gobierno no tiene conciencia de ese problema? Yo aspiro a que el gobierno lo tenga como prioridad en la agenda. Vamos a presentar un programa de metas que permita al gobierno balizarle el camino para que pueda plantearse objetivos antiinflacionarios. Nosotros no queremos simplemente describir el problema, queremos ser parte de la solución, porque en definitiva la gente nos eligió para 2 cosas, para seguir proponiendo y para controlar a Macri en aquellas cuestiones en las que veamos que no refleja o no representa a nuestro elector, a nuestro votante. Última pregunta de la noche. El peronismo tiene un congreso, tiene divisiones, hay mucha gente que habla con usted, que habla con el gobierno, usted habla con mucha gente. ¿Qué podemos esperar? No digo, no le pregunto si usted va a meterse a tratar de conducir el peronismo o no. El peronismo como fuerza política, ¿cómo lo ve de acá a mitad de año, de acá a fin de año? El peronismo son millones de argentinos que tienen el sueño de la casa propia, que tienen el sueño de tener un trabajo formal, en blanco, que tienen el sueño de una educación pública de calidad. El peronismo no es el PJ. El peronismo es la aspiración de mucha gente a que en la Argentina haya movilidad social ascendente, a poder progresar. Eso es el peronismo. Y después, ahora, lo no que solo hay el es peronismo una quiere discusión... eso, sino sería, hay muchos que quieren eso y por ahí no son peronistas. Y después hay una discusión, los peronistas quieren eso, en el Sin fondo duda, son peronistas y no lo saben, pero el problema de fondo es que algunos, en lugar de estar preocupados por defender el poder de compra de la gente, por plantear medidas contra la inflación,
por defender a los trabajadores del impuesto a las ganancias, están más preocupados por ver cómo se arrancan un pedacito de un sello. Nosotros vamos a llevar al peronismo al triunfo, desde el Frente Renovador, desde UNA, a los peronistas, a los que sueñan además con un peronismo democrático, moderno, que exprese valores, pero que además sintetice la idea de la pluralidad, donde los sectores progresistas y desarrollistas puedan convivir en un espacio de diálogo. No aquellos que se encierran entre cuatro paredes a ver cómo se reparten un carguito y después se tienen que dejar la barba porque no pueden caminar por la calle. Gracias, Massa. No, gracias, es muy amable. Venimos en un par